Bueno, una de las cosas más fascinantes de haber emprendido este podcast es que a mí personalmente, y por supuesto a vosotros, pero hablando un poco de mí, me da la oportunidad de conocer personas con las que resueno en muchos sentidos, compañeros que tienen mucho por decir y que posiblemente se conviertan en compañeros de escena, en amigos de la vida y de sentir a las personas también, de sentir su energía, de sentir su calidez. Y hoy, apenas hace 5 minutos que acaba de entrar por la puerta un actor, que ya veréis quién es, sé que muchos de ustedes sabrán quién es, eh, con una energía tan liviana, tan cálida, tan cercana. Sé que tendremos una conversación muy fluida porque, vamos, es un profesional en toda regla, pero además se percibe ser una gran persona. Eh, de su trayectoria ya hablaremos, también de cómo ha gestionado ese mar, ese barco dentro de ese mar de la industria y muchas cosas más. Estamos hablando de Fran Perea, bienvenido. Gracias. Vamos. Bien hallado, bien hallado. Un placer. ¿Quién es Fran para Fran? Wow. Un tipo normal, o sea, de Málaga, un tío que un día soñó que podía dedicarse a lo que le gustaba, a poner palabras a las emociones y a las cosas que pasan en el mundo y que bueno, que eso, decidió hacer ese viaje. A día de hoy, pues eso, me sigo considerando una persona que, bueno, bastante normal, que con una profesión extraordinaria y una suerte enorme, la verdad. Em, ¿Tú te consideras actor de nacimiento, actor de estudio, actor de vocación? ¿Naciste con esto? ¿Cómo fue tu primer contacto con la Con la- interpretación? Sí, yo, o sea, yo un poco actor de nacimiento, yo creo que, no sé, o sea, yo tuve la suerte de que mis padres me llevaran mucho al teatro cuando yo era un mocoso Ujú. y bueno, yo creo a raíz de ahí, en ese contacto con el teatro, bueno, decidí que esa magia que se generaba allí, pues que yo quería formar parte de eso y esos primeros recuerdos son muy tempranos, de 6 7 años más o menos, ¿no? Ahí se pone la semilla y luego, pues bueno, la vida. También tuve mucha suerte porque una vecina mía era profesora de una cosa que se llamaba Escuela de Arte Dramático, que entonces también tuve la suerte de entrar en contacto con la formación desde muy joven. Y siempre, pues, oye, pues Mary, ¿no? Se llamaba Mercedes Cosme. Y entonces yo iba a su casa, le preguntaba, oye, quiero hacer teatro, tal. Bueno, empecé haciendo pues, en el instituto y lo típico. Y luego ella me dijo, pues apúntate a una escuela. Había una escuela de teatro en Málaga que se llamaba La Sala. Y apúntate a esta escuela, tal. Y yo entonces, con 15 años me apunté a la escuela de teatro con idea de formarme de cara a las pruebas de la ESA, Ujú. para estudiar la carrera de arte dramático. Y entonces, bueno, pues digamos que esa semilla más los factores que me rodearon en ese momento facilitaron que me pudiese dedicar a esto y que un día también soñase, pues bueno, con emprender el viaje, ir a Madrid e intentar, bueno, pues soñar un poco más fuerte, ¿no? Que siempre siendo de provincia, pues es más complicado y no teniendo a nadie Que, que se dedicase a eso dentro de la sí, familia, dentro de, claro. Estamos solo, digamos, en sí, esto. era un poco loco. Por lo que intuyo y por lo que me cuentas, eres un actor que piensa que la formación es, vamos, clave y necesaria en la carrera de un Total. actor. Sí, yo creo que sí. Por dos cosas, creo, porque evidentemente la formación, o sea, al final estar en contacto con gente que se ha ido equivocando a lo largo de la historia, Ujú. ¿no? Y dejando sus equivocaciones escritas para que tú luego llegues y lo tengas más fácil, pues es maravilloso, que es un poco también esto que estáis haciendo vosotros, ¿no? Claro. Y luego aparte también porque entras en contacto con gente que tiene tus mismas inquietudes, ¿no? Yo, pues, en el instituto hacer teatro no era una prioridad, digamos. Gente participaba en el taller de teatro, pero no era algo, ¿no? Que, o sea, la gente no quería estudiar teatro como carrera, Ujú. ¿no?
drama, ¿no? No quería, pues quería estudiar derecho, quería biología, Algo que tuviera salida, algo ¿no? que tuviera salida, ¿no? Entonces, claro, entrar en contacto, de pronto salir de instituto, esa edad que estás ahora mismo, ¿no? Que estás ahí como esponjita total, y entrar en contacto con gente que viene de otros lugares y tiene la misma inquietud que tú, yo creo que también te ayuda a, bueno, a ver si es tu entorno realmente, ¿no? Eso. Y luego eso, y luego aparte también el hecho de tener la posibilidad de equivocarte, de decir, oye, pues mira, he hecho primero en la escuela y tal, y no me gusta. Y a lo mejor resulta que esto no es lo mío, que lo que yo pensaba que era esto, pues no es. Y entonces, pues bueno, pues siempre tienes la... Pero sí, yo creo que los estudios son fundamentales. Vaya. Sí, 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 sí. Vamos. Entonces, de la sala te preparaste, entraste a la SAT, obviamente, Sí. hiciste una sola prueba. Sí, sí, me cogieron a la primera. Ok, Sí, a la tuve, primera. tuve suerte. Y preparación, un poco, porque si estuviste en la sala y tal, o sea, Claro, no yo fuiste estuve, claro, desde cero, ¿no? exactamente. Tuve la suerte de hacer esos 2 años. Tuve 2 años estudiando previamente a entrar en la Escuela de Arte Dramático, Ok. entonces eso facilitó mucho luego, bueno, que llegase con cierto nivel a las pruebas. No bueno, eran pruebas, no eran tan muy complicadas, ¿no? Pero Mm. bueno, había un cupo de entrada, ¿no? Entonces, estudiaste en la SAT, ¿vale? Muy transformador, me imagino, porque estar, ¿cuánto tiempo? ¿5 años? ¿4? 4 Cuatro años, años. sí, 4 años. Y luego hiciste lo típico, tu mochila y a Madrid a lograr mis objetivos, mis sueños. Sí, digamos que, o sea, en esa época o te venías a Madrid, Barcelona era una opción también, pero al final el tema del catalán también era, y bueno, sí que algunos compañeros se fueron a Barcelona. Yo entonces además tenía una novia que ya estaba aquí instalada y entonces eso facilitó el hecho de que decidiese Hombre. venir a Madrid. Había algo que tiraba. Claro, entonces sí, bueno, bueno, yo creo que cada generación, digamos, que sale de la escuela, pues bueno, hay un gran número que decidimos emprender el viaje a Madrid. Sí. Y nada, yo me vine para acá. Y la verdad es que tuve muchísima suerte porque fue llegar y al poco tiempo empecé a trabajar. O sea que, ¿Hiciste una audición? ¿Conseguiste un manager? ¿Cómo llegó a ti esa primera oportunidad? pues sí, o sea, lo primero que hice, yo tenía un amigo entonces que estaba con una manager, con una representante aquí en Madrid, y entonces pues me dijo, oye, le voy a pasar tu material y tal, me pasó el material, a ella pues algo le gustaría, y me dijo que no me iba a representar, pero que me iba a llamar para alguna... Ujú, Y entonces me llamó para hacer algún casting de publicidad y demás. ujú. Ya también tuve la suerte de que me cogieron y tal. Y a partir de ahí, pues bueno, la tía se empezó a interesar un poco más y a llamarme un poquito más. Y al menos de un año de estar en Madrid, surge la posibilidad de hacer las pruebas para una serie entonces que era como una serie diaria, adolescente y demás, que se llamaba El salir de clase. Y ahí, bueno, pues encajé. Y ese fue mi primer trabajo como actor en Madrid. ¿Te lo disfrutaste? Fuerte, o sea, a nivel nacional. Una pregunta, y creo que es bueno hacerla. ¿Te lo disfrutaste o lo sufriste o los dos? Porque al ser el primero, No, no, yo me lo disfruté a muchísimo. tope. Sí, 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 sí. O sea, una paliza porque grabábamos muchísimas horas y un ritmo tal, pero bueno, pues, ¿qué te voy a contar? ¿Sabes? O sea, en fin, yo siempre he tenido mucha hambre, ¿no? Me ha gustado mucho este trabajo y siempre he tenido mucha hambre, nunca me ha costado echar horas. Entonces, al salir de clase, una vez que entras en este proyecto, te lo disfrutas a tope. Me lo disfruto muchísimo, la verdad es que tenía 21 años, creo, cuando entré. Wow, un Era sueño, vamos. un sueño, sí, sí. Además, era una serie que ya estaba en sus últimos años, había sido una serie de muchísimo éxito. Y bueno, sobre todo yo estaba muy contento porque era, primero, trabajar en televisión nacional y segundo, eh, poder estar todos los días haciendo un entrenamiento tan potente delante de la cámara. O sea, Eso. yo estuve un año, hice 200 y pico episodios en un año, con lo cual, pues bueno, o sea, ahí coges muchas tablas, ¿no? Sí. Y nada, ya te digo, fue un gustazo. Fue una cosa muy bonita. Es verdad que luego fue fagocitado todo por Los Serrano, porque Los Serrano
que vino justo después fue un bombazo absoluto, ¿no? Digamos que haciendo el salir de clase me conocía el público adolescente y haciendo Los Serranos te conocía todo el público porque era una serie que veía toda la familia. Wow. Y tenías un personaje que se llamaba Marco. Marcos Serrano, sí. Marco Serrano. Claro, porque eras de los Serranos. Era el hijo sí, Exactamente. sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en los Serranos? En Los Serranos la serie duró 5 años, pero yo estuve 3. Además es un proyecto muy bonito porque aunaba música e interpretación. Yo hacía un personaje que a su vez hacía la banda sonora de la serie, digamos, ¿no? Entonces, pues, hacía las dos cosas que me gustan, ¿no? O sea, tú hacías la banda sonora de la Sí, serie. sí, mi personaje digamos, las canciones se iban incluyendo en las tramas de la serie y entonces, pues bueno, él era un tipo que cantautor y entonces íbamos metiendo las canciones y luego ese disco salía al mercado y con sus consiguientes giras de Wow. tal, fue una época apasionante, dura también por muchas cosas, pero la verdad es que fue bastante interesante y luego, desde luego, cambió mi vida Por completo. completamente. Claro. Y pudiste sentir el vacío de una vez que terminan Los Serrano y termina ese feedback del público, porque todo tiene, digamos, su principio y su fin, y continúas. ¿Pudiste contactar en algún momento con el ahora qué y ahora qué va a pasar o vuelvo atrás? ¿O sí sientes que hubo una proyección que te ayudó a que ahora te ubicaran más, que te llamaran a otros proyectos, que hicieras audiciones más constantes? Sí, o sea, bueno, yo cuando terminé Los Serrano no quería saber nada más de televisión. O sea, Mira, durante un tiempo. quedaste como... Sí, había sido, digamos, el año del salir de clase, más los 3 años que de Los Serrano fueron 4 años de televisión a muerte, trabajando muchísimo. Yo además, como hacía la música también de la serie, yo trabajaba de lunes a viernes en la serie y los fines de semana lo dedicábamos pues a ir al estudio a grabar o a ir a firmar discos o ir de gira. Entonces, fueron 3 años muy bonitos, pero Muy duro. extenuantes. Y además a eso súmale toda la parte emocional también de todo lo que yo estaba viviendo, ¿no? Que era como, pues, bueno, pues, de pronto ser conocido por todo el mundo. Tal. A nivel profesional, bueno, me abrió muchas puertas. Yo también estaba muy reacio en ese momento. Yo digamos que cuando terminé la serie, pues bueno, quería probar hacer teatro, volver al teatro, que había dejado de hacer durante 3 años, hacer Mm. cine, tal, y empezar a construir lo que a día de hoy, pues bueno, tengo, digamos, ¿no? Que era un poco poder construir una red, un tejido en el que me permitiese ser lo más independiente posible, ¿no? A la hora de trabajar. Mira. Y eso sí que lo tuve clarísimo desde muy joven y entonces, pues bueno, Y eso, digamos que es verdad que Los Serrano me abrió muchas puertas, me cerró otras porque también cuando haces un personaje que te encasillas que la te palabra. encasilla así, digamos que Suena feo, suena feo, pero es así, ¿no? Pero es verdad que es un personaje que, lo que decía antes, que fagocita todo lo demás, ¿no? mm, Entonces, pues bueno, hay gente que quiere contar contigo y hay gente que no porque tu imagen está quemada, digamos, ¿no? De alguna ujú, manera. ujú. Pero bueno, la verdad es que, bueno, digamos que me da más de lo que me quita. Te da más de lo que te quita. Y justamente creo que una de las razones que nos llama mucho la atención en ti, en tu perfil, en tu mundo artístico, es esa convicción de eso que acabas de decir, de, sí, terminé Los Serranos, sí, me conocía todo el mundo, sí, pero quiero regresar al teatro y quiero empezar a Sí, construir un mundo en donde no dependa de nadie. sí. Es un pensamiento radical en un momento en donde cualquiera pudiera sentarse en la silla del éxito Sí, y la verdad es que decir, sí, que yo luego con los años lo he pensado, digo, "Ay, me estaba un poco loco, la verdad. Eh, o no. o no, pero es verdad que digamos que me pusieron todos los proyectos encima de la mesa, series, tal, y no sé, como que tuve clarísimo que no era que no, que yo no quería eso, que yo quería hacer otra cosa y bueno, y emprendí ese camino que a lo mejor era más largo, pero bueno, más satisfactorio Más también, ¿no? No sé, satisfactorio, bueno, sí, que quizás porque estás en contacto con tu propia Sí, creación. porque a lo mejor porque no dependo de tanta gente a la hora de trabajar, ¿no? Yo, digamos que ahora mismo pues digo, bueno, quiero hacer un disco, pues tengo un sello, o sea, tengo la manera, la posibilidad de hacerlo. Luego quiero hacer teatro, pues tengo
soy socio de algunos teatros, he puesto algunos teatros en marcha, tal, tengo una compañía de teatro, digamos que he podido ir haciendo y luego aparte de las cosas que me llaman, que me interesan, pues las voy cogiendo, pero no tengo como el estrés de decir tengo que coger todo o tengo que hacer algo que no me apetece hacer. Y eso es un lujo, o sea, Vaya que sí. es un lujo, ¿no? Así que en ese lujo, y por eso te decía antes, ¿no? Que me considero una persona muy afortunada, ¿no? Ujú. También por las cartas que me han sido dadas. Tuve la suerte de tener un éxito como Los Serrano que me ha permitido luego también, pues, poder invertir todo eso, ¿no? Hay Claro, gente que no tiene esa posibilidad. claro. De acuerdo. Y en ese chip mental de voy a construir mi propio camino, voy a ser el autor de mi propia historia, me imagino que te has enfrentado con el hecho de crear, por ejemplo, un proyecto propio y ahora ponerlo en el mercado, aprender un poco a tener una mente más empresarial, Sí, más sí, de estratégica. hecho, sí. Bueno, también he ido, joder, he ido equivocándome mucho también, ¿eh? Claro. En todo eso, porque pues es verdad que los creativos, ¿no? Los que tenemos espíritu creativo, a veces pecamos de no tener espíritu empresarial. Exacto, y ahí quiero llegar. Y, y cuando estudias, digamos, yo estudié arte dramático y tenía una asignatura que se llama producción, pero pasas de puntillas por las cosas, ¿no? Y realmente luego te vas encontrando que si quieres ser autosuficiente, necesitas tener idea de producción. Pues yo qué sé, tío, es que básicamente de hacer un Excel, un presupuesto, en fin, cómo Contactar gente, contactar gente, cómo darte de alta, en qué epígrafe darte de alta, vender tu proyecto. vender tu proyecto, qué tipo de empresa tal, si una SL, si una cooperativa, depende del proyecto, acceder a subvenciones, contrataciones, etc, etc. Todo eso a mí me parece, debería ser obligatorio en la enseñanza artística, porque es verdad que al final, si no, te preparan para hacer muy bien, trabajar muy bien como actor o como actriz o como músico, pero no para tener la posibilidad de trabajar por tu cuenta, ¿no? Siempre vas a tener que depender de gente que a lo mejor, bueno, gente que a lo mejor tiene más idea, tiene menos idea, o gente que a lo mejor pues, quiere aprovecharse de tu ilusión y tal, que también pasa mucho en este trabajo, ¿no? Mm, Que hay gente que, bueno, vive mucho de la ilusión de los demás, ¿no? sí, Entonces, bueno, por lo menos tener esa idea de la parte empresarial yo creo que es fundamental para los creadores. definitivamente. ¿Y tú te has enfocado a nivel de tus propios proyectos en el ámbito teatral, musical o ambos o incluso audiovisual? El audiovisual, es verdad, lo he intentado varias veces, he de decir, pero digamos que es más complicado, porque sacar un proyecto audiovisual adelante sí que depende de más gente y los presupuestos son Más mayores. gordos. Entonces, digamos que lo he intentado, pero no me ha salido la jugada, ¿no? Intenté levantar una serie en Canal Sur, eh, eh, pero complicadísimo, ¿no? Hay Muy, todo un mundo muy ahí. difícil. Hicimos un piloto, no sé qué tal, pero muy, muy, muy complicado, ¿no? Y entonces, pues nada, al final, bueno, el audiovisual hago mucho porque produzco mucho videoclip, produzco mucho tal, pero digamos que no hacia la ficción todavía no. Pero si eres productor, por ejemplo, de videoclips musicales. Sí, sí, o sea, los videoclips que hago en mi carrera los produzco yo y digamos que estoy, digamos que en la producción estoy, pero no estoy en, digamos que ficción me parece que tendría que invertir una energía que, Mm, dada también mi agenda, es complicada. complicado. Sí, Sí, tienes que olvidarlo todo y ponerte sí, con sí, ese o sea, proyecto. un proyecto visual es echar muchos años y dedicarle muchísimo tiempo que yo no tengo. Eso es. Entonces el foco ha estado en lo teatral y en la producción Sí, digamos que de- me parece que sí, bueno, en teatral, bueno, no sé, digamos, yo me metí primero en crear una compañía de teatro junto con otras personas que eran afines a mi manera de funcionar y de trabajar. Fue como lo primero, una Sí, o compañía. sea, una compañía de teatro, la compañía o sea, nada más llegar a Madrid montamos una primera, lo que fue un poco el germen de lo que fue la Feel Good Teatro, que es la compañía, que
bueno, pues nos constituimos en asociación, varios compañeros y levantamos un proyecto y tal. Y luego con alguno de esos compañeros más adelante monté Filius Teatro, que es la compañía con la que trabajo regularmente y que hoy en día tenemos ahora mismo un espectáculo que se llama Yo Sostenido, Sonata para Juguete Roto, que yo produzco y dirijo, no estoy como... Y poner la música. Y algo de tal, pero es verdad que sí, digamos que el tener una compañía de teatro es tener una herramienta maravillosa para volver a casa cuando quieras, Para ¿no? Digamos, ¿no? jugar, sí. Exactamente, ¿no? Y dices, bueno, pues hemos hecho montajes muy caros, muy grandes, pero también tenemos la posibilidad de decir, bueno, vamos a hacer una cosa más pequeñita y tal. Luego me metí como socio, soy uno de los socios fundadores de unos teatros en Madrid, los teatros Luchana, que eran Wow. unos antiguos cines. Hemos rodado allí. Ah, pues muy bien. Pues yo soy uno de los locos que se metió en ese proyecto y ahora también llevamos el Teatro Pavón. Y bueno, pues igual, pues un proyecto muy bonito, también un riesgo enorme que Mm. asumimos, ahora hacemos 10 años, hacemos ahora este año y hace 10 años pues nos metimos ahí pues sin saber un poco tal. Al final resulta pues, que ha ido bien Muy bien. y entonces al final, pues eso, yo tengo la compañía que es mi herramienta y tengo los teatros y puedo hacer, o sea, digamos que, bueno, ahí, sin más aspiración que esa, que no es poca, oye, pues Hombre, está, nada, está poca. muy bien, ¿no? Yo creo que eres un ejemplo de un factor que nosotros probamos mucho en este proyecto, que es el factor creador, ¿sabes? Porque no podemos esperar, brother, o sea, No, 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 y no. mucho menos en la industria de hoy, en Sí, los sí, tiempos que corren, es el momento de crear, de hacer, de producir, de crear una compañía de teatro, de promover, sí. de abrirse a crear. Sí, digamos lo que hablamos antes del hambre, ¿no? Yo creo que hay que tener hambre, hay que primero hacer muchas cosas, sobre todo cuando estás llegando a esta profesión, que eres joven y demás, hacer mucho. Mm, eh, yo creo que está muy bien porque no sabes nunca dónde va a surgir la oportunidad, mm, ¿no? Que como tener poco prejuicio y tener poco miedo y ser arrojado ahí en los primeros años de trabajo de esto, yo creo que viene muy bien, ¿no? sí. Luego también está muy bien tener Mm, un plan B que puede tener que ver con esto. con esto también, ¿no? Pues, bueno, tú eres actor, pero al mismo tiempo, pues tienes una productora y haces tal, y, o sea, y yo, pues, bueno, soy actor, pero al mismo tiempo, pues tengo una compañía, tengo lugares donde poder invertir tiempo y Y que me recibir. dejen, y que me dejen una rentabilidad, aunque no sea muy grande, pero poder vivir de mi trabajo, ¿no? Ujú. Y, bueno, tengo amigos que uno de mis socios pues se ha dedicado a producción de eventos. Bueno, él es actor, pero bueno, ha terminado haciendo muchas cosas de esas. Pues es un plan B estupendo. Otro pues se le da bien poner los focos y ha tenido un plan B como iluminador. Al final, bueno, no es poco, es bastante aconsejable tener como un plan B. Sí. Y luego una cosa muy bonita que nosotros decimos mucho, que nosotros imaginamos la profesión esta como un árbol, ¿no? Ujú. Y todo el mundo quiere ser copa del árbol, ¿no? Ajá. Todo el mundo quiere ser la copa del árbol, pero Sí. no siempre puede ser la copa del árbol. Pues tiene a veces que ser raíz, tronco, rama, Hoja hoja, caída. hoja caída, hoja caída. O sea que, y está bien también serlo, y ya a lo mejor luego te toca otra vez ser copa del árbol. No, Pues sí. no, es como, hay que Aceptar. hay que aceptar también, ¿no? Un poco Sí. bueno, Y está bien. sí, y darle esas posibilidades al ego, ¿no? Porque también es una profesión con mucho ego y tal, y bueno, pues no pasa nada, oye, si no estás en primera línea todo el rato, ¿no? También se disfruta mucho en la segunda y en la Sí. tercera, a veces. Sí, 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 Te sí, quita sí. responsabilidad. 100%. Sí, Y te da chance también de invertir tiempo en otros hobbies, otras exacto, cosas, como en tu caso en la música, que exacto. estás superpuesto en la música. Sí, la música, bueno, igual, al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo tal, creé mi propio sello discográfico, Wow, ¿cómo, también. cómo se hace? O sea, ¿cómo? ¿Cómo se hace? No lo sé, tío, no lo sé. Joder, Mira, es que me eso costó no. la vida, me costó la vida. En el momento que lo hice me costó la vida, pero yo creé el sello discográfico en 2010. Que entonces la industria aquí, bueno, aquí en general, estaba viviendo un cambio muy fuerte, ¿no? Primero estamos en plena crisis y aparte de eso, la industria musical había funcionado de una manera determinada y estaba cambiando, ¿no?
Y en ese momento pues me dio a mí un apretón y dije, bueno, quiero editar un disco, pero lo quiero hacer por mi cuenta. Y entonces, bueno, al final me lié entre la mano a la cabeza y creé el Ujú. sello y tal, que nada más empezar, pues perdí muchísimo dinero, mucha energía y tal, pero bueno, que Ujú. con el tiempo, por eso te decía, al final nunca sabes tal, pero con el tiempo ha sido una herramienta que me está permitiendo hacer muchas cosas muy bonitas y muy distintas, ¿no? Yo he editado siempre mi música con mi sello después de los discos, de los primeros discos. Hace unos años empecé a editar a otro artista que me gustaba y hace unos años también entró otro socio en el sello y ahora hemos fichado a 6 artistas y estamos empezando a desarrollar la carrera esa. O sea que es, bueno, es muy bonito, le dedico mucho tiempo y es como una criatura que tengo ahí, pues que bueno, me exige el tiempo, pero me da muchas satisfacciones, Pero la verdad. qué afortunado. Si miramos hacia atrás y algún plano cenital de tu historia, digo, o sea, te has creado un espacio para jugar teatro y además producir la posibilidad de que otros jueguen y que otros Sí, sí, vivan de sí, esto. sí. Y ahora, me gusta la música, pues no solo experimento la música como artista, sino también creo espacios para yo jugar y para que otros jueguen. Sí, a mí con sí, bueno, al final un poco forma un poco parte de lo mismo todo, porque, bueno, Teatro en Luchana cuando nace Teatro en Luchana es porque hay una escena off, de teatro off muy potente Mm. en Madrid, pero no hay espacios, diría, dignos, hay pocos espacios dignos para esa escena off, ¿no? Entonces, el nacimiento de Luchana tiene que ver con eso, con decir, bueno, teatro off, pero en unas condiciones medio decentes a nivel Ujú. de dotación técnica, a nivel y un poco hay algo romántico también en ese proyecto, ¿no? Al principio. Y con el sello igual, con el sello yo me he equivocado mucho con el sello, con mi carrera musical también. He cometido muchos errores, he invertido dinero donde no debía y entonces si veo talento y tal, y gente que me parece que tiene una posible carrera tal, pues ven aquí que a lo mejor, pues bueno, vamos a invertir tus recursos de la manera más eficiente posible, para que no, bueno, pues para que nadie te engañe, que Claro. eso es lo que hay mucha. Pero que no pase por lo que incluso tú mismo has podido pasar. Exactamente. Entonces, bueno, pues es un poco el objetivo. Y bueno, lo de ganar dinero ahora mismo bueno, es un futurible, pero bueno, también tengo la posibilidad de, gracias a otras cosas que hago, poder invertir en eso. Así que bueno. Y tu foco en la música como artista cuál es? Bueno, el foco como artista, la verdad es que ahora mismo estoy disfrutando también mucho de mi carrera como artista en la música, porque yo dejé la música también un Pero tiempo. para quienes no te conocen, como cantante, como guitarrista. Hago música pop, Ok. canción de autor, pop, eh, y Cántanos algo, a ver. no, una guitarra. No, y sí, me gusta mucho componer, me gusta mucho tocar en directo y entonces al final, pues bueno, son cosas que el cuerpo te va pidiendo. Es verdad que durante un tiempo me alejé de la música, digamos, de editar discos y tal, porque estaba un poco, después de la experiencia de sacar el sello y tal, Ujú, como que necesité recuperarme, pero en 2018 como que volví, he ido ujú. haciendo discos un poco lo que me ha apetecido, porque como al final dependía de mí, hacía lo que me daba la gana. Y el año pasado, o hace 2 años, sacamos un disco que era una especie de, bueno, de celebración de los 20 años de la música. Eh, Muchas de las canciones de los primeros discos las reedité con colaboraciones y demás. Y nada, la verdad es que fue muy, muy emocionante, muy bonito. Ha ido muy bien. Y eso me animó a hacer otro disco que el que estoy ahora mismo, en el proyecto que estoy metido ahora, que además es un proyecto en el que mezclo mis dos pasiones, la interpretación y la música, porque se llama El Hombre Invisible. Ujú. Y es un disco en el que yo desaparezco, me vuelvo invisible para que hablen mis personajes. Entonces, cada canción es de un personaje que he interpretado a lo largo de mi carrera como actor. Qué chulo Es muy esto. chulo, es muy chulo, es muy bonito. Y luego, bueno, Oh. va a tener mucho que ver en el directo también y demás. Y nada, estoy ahora mismo pues lanzando, ¿sabes cómo funciona ahora el mercado musical? Van lanzando cancioncicas cada 2 o 3 meses y el disco saldrá en febrero del 26.
Sí, me he dado cuenta que ahora es como por goteo, ¿no? Sí, ahora ha cambiado mucho el algoritmo, digamos, de las plataformas te va Spotify. pidiendo de comer, ¿no? Y tienes que ir echándole de comer. Y bueno, ha cambiado mucho la estrategia de marketing también. Mm, En fin. Pero bueno, lo asumimos. Es verdad que yo sigo entendiendo la música como bajo el paraguas de un LP o de un EP, con algo que contar, hay algún, ¿no? En este caso, pues sí, bueno, lo eso. del hombre invisible, ¿no? Em, y sigo entendiéndolo así, pero no sé realmente no sabemos muy bien hacia dónde vamos. O sea, vamos a ver Vale. qué va a Pero hay un pasar en el mundo de concepto la música. claro. Sí, sí, en mi caso sí, en mi caso es un concepto claro, va a salir un disco en febrero del año que viene y nada, pues ahora estoy girando en verano, hacemos festivales y tal. Que por cierto, vamos por allí por Málaga, vamos al Starlight este año, o sea que a ver si os venís. Hombre. Y nada, y el año que viene haré gira propia, digamos, del disco, la gira nueva allí. Y nada, pues muy, bien, muy divertido, la verdad que me lo paso muy bien haciendo esto. ¿Consideras que eres un artista que ha creado su carrera y que la disfruta a tope? Sí, la verdad que sí, sí, bueno, a ver, he tenido golpes de suerte que me han permitido también trabajar desde esa tranquilidad, ¿no? Que hay gente que no ha pasado, no ha tenido esa suerte y vive quizás bueno, esta profesión desgraciadamente no nos permite a veces mucho margen A de nivel maniobra a económico, nivel económico y tal. Pero claro. yo en mi caso pues sí he podido hacer estas apuestas, ¿no? O sea Ujú. que sí, me siento afortunado. También el año pasado decidí salir también a México, que era una Tarea espinita, pendiente. espinita que tenía clavada y nada, pegamos el salto a México, fue muy bien, este año volveremos y estamos allí trabajando también mucho con la música, o sea que Ah, mira, bueno, ya luego hablaremos porque quizás haya movimientos y contextos en México que puedan funcionarte en los que yo estoy y te puedo genial, conocer y, maravilloso, y sí, 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 cruzamos. maravilloso, maravilloso. ¿Qué le dirías a un actor que acaba de salir de la SAT de Málaga y se quiere venir a Madrid hoy en el 2025? Qué cosas, qué consejos, no sé, yo sí soy muy bueno para consejos, o sea, le diría eso porque que primero que no se lo tomo como una decisión definitiva, porque Eso es muy consejo. bueno, Porque si no pasa algo, claro, que no pasa puede, nada. puede que pase algo, puede que no. O sea, y no pasa nada. O sea, que digo la isla también por el tema de la frustración, ¿no? Que creo que es Ujú. muy jodido. He tenido muchos compañeros que han venido y que no han terminado cuajando en Madrid, han vuelto a Málaga y han desarrollado una carrera maravillosa desde Málaga. O sea, Mira, mira. que al final, No hay una forma exacta. claro, no hay una forma exacta. Yo creo que sí que hay que salir. Que no viene mal salir un tiempo, experimentar, ver qué pasa en otros lugares, eso es maravilloso, sea Madrid, sea Barcelona, sea Londres o sea México, ¿no? O sea, quiero decir, me parece que ese paso hay que hacerlo y que hay ciertas edades además que te permiten hacerlo porque tienes menos responsabilidades, ¿no? Claro. O sea que, y luego pues eso, que no duden en tener un plan B, que, que económicamente les puedas también ayudar Claro. y que nada, pues que intenten disfrutarlo porque este trabajo es para disfrutarlo. Si no lo disfrutas es una pena. Sí, y es muy fácil sufrirlo. Sí, mucho. Por donde veas, es una línea muy delgada entre disfrutarlo y Sí, sí, sufrirlo. sí, sí. Desde el momento artístico hasta la búsqueda de Sí, ese sí, sí, momento, ¿no? total. Yo la verdad es que casi siempre he sido bastante disfrutón de esto. Entonces, bueno, sí, siempre propongo que la gente que disfrute, joder, que esto, bueno, que para disfrutarlo, que hombre, que hay momentos duros, que tal, ¿no? Pero bueno, que intenten en la medida de lo posible. Mm. Hombre, brother, estoy muy agradecido de que estés aquí. Igual. Gracias por tu valor, por tu contenido, tu coherencia, tu alegría y por mostrarnos que es posible eh, hacer las cosas uno mismo, independientemente, yo creo que de lo económico, Fran, porque muchas veces, vale, no pasé por una serie con un personaje principal, no tengo una economía que me permita, pero hay la posibilidad de Sí, crear cosas sí, desde cero, hay la posibilidad de crear una compañía de teatro. totalmente. O sea, ¿Conoces, por ejemplo, a las niñas de Cádiz? claro, hombre, bueno, las conozco, ¿Me son entiendes? maravillosas, sí, Son sí. maravillosas, tienen una Sí, propuesta brutal, les está yendo muy sí, al bien. final, quiero decir, que
conozco mucho, pero además tenemos mucho contacto con gente con compañías jóvenes y demás, que efectivamente no tienes por qué salir en la tele para tener una carrera tal. Eso también, que el éxito no es salir en la tele, el éxito es conseguir encontrar tu lugar, ¿no? Y a lo mejor tu lugar, pues, yo qué sé, está en las tablas de un teatro y es así, o sea que no... Eso, quitarse ese miedo, tener hambre, tirarse, tirar para adelante y sí, hacer. Desde el ser. Desde el ser. Gracias, Fran. Un gustazo. Señores, recuerden, si esto les pareció valioso, tanto como a mí, compártanlo porque hay quienes necesitan escuchar esta información. Suscríbanse si no lo han hecho y muchísimas gracias por estar aquí y darle sentido y propósito a este podcast.